José María Maciá fue detenido el 13 de abril de 2005. Su semblante sereno, de aparente normalidad, no refleja la brutal acción que acaba de cometer unas horas antes. José María decidió el desenlace más terrible que ningún padre imaginaría para su familia. Con una sangre fría sorprendente, asesinó a su mujer y a sus 2 hijos. Quienes le conocían no podían creer que este hombre fuera capaz de hacer lo que aquella noche perpetró tras las paredes de su casa. ...12 de abril de 2005... José María ha quedado con 2 compañeros de trabajo. Los 3 deciden ir a tomar unas copas. Están pasándolo bien. José María está eufórico. Se deja llevar. Su mente le está pidiendo más diversión. La tentación le puede y acaba cayendo en una antigua adicción: la cocaína. De esta forma, José María pone fin a una lucha personal y a las esperanzas de su familia. Llevaba 4 años sin probar el alcohol y las drogas. José María empezó la tarde anterior, después del trabajo, a mitad de su jornada laboral, él trabajaba en la construcción. Empezó a consumir alcohol y, según él declara, y su amigo también, cocaína con un compañero de trabajo. Esa tarde-noche se va prolongando y se añade un segundo amigo con el que están toda la noche. Con la ayuda de su mujer e impulsado por la ilusión de ver crecer a sus hijos, había conseguido apartarse del mundo de las drogas. José María se había propuesto luchar por su familia y había conseguido ser un padre ilusionado. Su rutina diaria era como la de cualquier otro trabajador de la construcción. Todo parecía indicar que se había redimido por completo, pero esa noche los hechos demostraron lo contrario. José María es incapaz de imaginar los efectos letales que su sentimiento de culpa van a producir. Agradable, cariñoso, que no te temerías que podría pasar eso. Es que vamos, me ha parecido una cosa, no sé ni cómo lo voy a asumir, no sé. Este hombre había estado en tratamiento psiquiátrico para tratar de superar su dependencia de las drogas. Había dejado el tratamiento, pero había recaído. Entonces, el recaer en el consumo de drogas empeora el pronóstico. Estaba en perfectas condiciones para conocer qué es lo que hacía, ¿no? De hecho, pretendió hacer referencia a la droga, a la intervención que pudo tener en su situación personal de alcohol, pero nada de eso se demostró que fuera determinante para realizar ese hecho. Por eso la frialdad de ánimo, esa actitud propia del psicópata, de que no tiene pues absolutamente ningún problema en hacer daño a las personas, no siente remordimiento, ¿no? Han pasado las horas y aunque ha bebido y consumido algo de droga, no parece haber perdido el control. Necesita más dinero para seguir disfrutando de la noche y decide ir a buscarlo a su casa. Antes, se ha despedido de sus amigos, con los que queda en verse más tarde. José María llega a la calle donde vive. Coge del maletero una maza que usa como herramienta en su trabajo. Es significativo que él había subido a casa ya con la maza, había cogido la maza de su coche para subir a casa, con lo cual iba predispuesto a hacer esto en caso de que su mujer le planteara el mismo problema. Su vida y la de su familia está a punto de sufrir un cambio brutal.
yo creo que él va allí a coger dinero para seguir la juerga. Su mujer se despierta, medio en vela, medio durmiendo, de aquello que te despiertas y lo ve allí y ve que está cogiendo el dinero, y él se echa mano a la maza que la había subido ya, la había subido a la habitación, a su casa, desde el coche donde estaba la maza, y empieza a pegarle y la mata. José María sigue dando vueltas a lo que acaba de hacer. Tirar por la borda los años en los que ha exhibido una voluntad de hierro, y siente que ha defraudado a su mujer. Le aterra pensar el disgusto que se va a llevar Teresa cuando compruebe que su debilidad por las drogas le ha vuelto a jugar una mala pasada. Se siente vencido. Oye, me tienes harta, yo no puedo más. Recuerda lo que le dijo su mujer años atrás. Si vuelves a drogarte, aquí no vengas. Los niños no habían sufrido hasta entonces porque no eran conscientes del problema que pudiera tener este hombre. Su mujer tampoco, porque tantas veces había recaído, tantas veces lo había apoyado y había salido adelante. El hecho de decir, con la próxima vez te dejo, eso había ocurrido en muchas otras ocasiones, y la mujer siempre había estado al lado de él. Es la 1 de la madrugada. Todo está tranquilo. En el dormitorio duermen su mujer y su hijo Vicente, de 6 años. En una cuna junto a la cama lo hace el más pequeño, de solo 2 años. Una vez que ha cogido el dinero para seguir con la fiesta, un oscuro pensamiento se cruza por la mente de José María. Piensa que su tormento puede terminar fácilmente. Con una frialdad increíble, se acerca a su mujer y la golpea con fuerza en la cabeza. Acto seguido, se dirige al otro lado de la cama, donde se encuentra su hijo Vicente, y con igual contundencia le golpea en la cabeza. En ese instante, se percata de que su mujer sigue respirando, por lo que vuelve a golpearla. Luego, la emprende de nuevo contra su hijo Vicente. La muerte de su mujer y de su hijo mayor es instantánea. Pero José María aún no ha terminado. Se acerca a la cuna donde permanece su hijo pequeño y con la misma firmeza le golpea con la maza en la cabeza. A continuación, como si nada hubiera sucedido y con la misma frialdad, José María rompe la hucha de sus hijos y se apodera de los ahorros de los pequeños. Se dispone a salir de la casa, pero quiere llevarse la maza con él y se percata de que está manchada de sangre. La lava en el cuarto de baño. Y aprovecha para arreglarse un poco y continuar con la diversión que dejó pendiente. Antes de cometer sus horribles crímenes, tenía pensado ir con sus amigos a un club de alterne.
sin que aparentemente parezca afectarle nada de lo sucedido, José María culmina la noche en el club. Sus amigos no notan nada extraño en su comportamiento, solo bromean con el hecho de que lleve la maza con él. El parricida se siente libre y decide dar rienda suelta a su deseo sexual. Se abandona al placer y la diversión sin que parezca importarle lo que acaba de hacer. Mientras, los miembros de su familia yacen muertos en sus camas. Tampoco parece sentir remordimientos por la procedencia del dinero con el que paga su juerga. De allí se va a un club de alterne, y tiene relaciones sexuales con mujeres. Acabas de matar a tus hijos y a tu mujer. No significa que estás loco, significa es que no tienes ningún remordimiento. Eres una mala persona, simplemente. Al abandonar el club, José María se olvida de la maza, pero se da cuenta y vuelve a por ella. La noche aún no ha terminado. Poco antes de amanecer, decide ir a una finca a las afueras de Elche, propiedad de sus padres, en busca de más dinero, pero no lo encuentra. Aprovecha la visita para enseñar a sus amigos los pájaros que lleva cuidando varios meses. José María empieza a estar cada vez más aturdido. Las cantidades de alcohol y drogas consumidas empiezan a pasarle factura. Sus amigos se asustan por el comportamiento violento de José María. Uno de ellos acaba de salvar su vida de milagro. Con el mismo mazo con el que había horas antes matado a su esposa y a sus hijos, le lanzó el mazo y le golpeó en la cabeza. Supuestamente porque decía que tenía una serpiente en la cabeza. Consideramos que eso sería una de las alucinaciones, en un momento dado, de su alteración por el consumo de alcohol y de drogas, de cocaína que había mantenido esa noche. Aterrados y confundidos por el comportamiento de José María, sus compañeros avisan por teléfono a su hermano. José María ha perdido los nervios, está inquieto y no consiguen tranquilizarlo. El hermano de José María, al comprobar el estado en que se encuentra, decide llevarlo a su casa para que descanse. José María retrasa todo lo posible la entrada a la casa. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela ya! No quiere que su hermano vea la terrible escena que dejó tras de sí hace unas horas. Empezamos por aquí, por esta calle, hasta llegar allá arriba. Y de ahí arriba ya giró a la izquierda y ya le perdí la pista. Pero vamos, que iba nervioso, me dijo que le llamara al taxi, por eso, porque se le había roto el coche. Toda la cara llena de sangre y aquí en el hombro. Teresa. Teresa. El hermano de José María no puede creer lo que ve en sus ojos. El tiempo parece detenerse en el dormitorio. La imagen de su cuñada y sus dos sobrinos, sin vida y cubiertos de sangre, le acompañará para siempre.
Rápidamente, el hermano llama a la policía. Comienza así la búsqueda y captura de José María Maciá. Sí, llamo para denunciar un asesinato. Bajaba llorando hacia policía, tiene unos 50 años y se echándose las manos a la cabeza, y una vecina ha tenido que sacar una tila inclusive, porque el hombre dice que no daba crédito lo que ha visto. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Y el policía entonces nos ha comentado de primera mano, dice, acabo de subir y digo, lo he visto en mi vida, he visto una cosa igual. El escenario efectivamente era impactante por cuanto la agresión había sido muy violenta. Eran 3 cuerpos los que presentaban, 2 de ellos niños, que presentaban fracturas de cráneo severa por haber sido golpeados con un objeto contundente. Ese estallido de los cráneos pues había provocado que todo el dormitorio pues tuviese restos de sangre por proyección en paredes, techos, etc. La policía ya está sobre la pista del asesino. Un taxista se ha puesto en contacto con ella, tras recoger a un cliente de aspecto sospechoso. A lo largo de la mañana estábamos finalizando lo que era la inspección ocular y el levantamiento del cadáver. Se nos dio alerta de que una persona estaba intentando sacar dinero como titular de esa cuenta. Se avisó a la patrulla que había más cerca del lugar y varias dotaciones fueron a ese lugar, una partida rural cercana a la ciudad de Elche, donde lo localizaron. Consciente de la brutalidad de sus actos, había decidido huir. Lo planea todo. Comprará ropa nueva y cambiará de aspecto. Pero su plan es interrumpido cuando la policía consigue detenerlo en una zapatería 4 horas después de haber cometido los crímenes. José María no opone resistencia. Frío y con aire altivo, acompañará a los agentes a la comisaría de Elche. Una vez allí, se confesará autor de la muerte de toda su familia. Y el tío muy tranquilo, ¿qué número gasta? El 42. Nada, le saca una zapata del 42, la policía le ha pedido la documentación, se los ha puesto, te van bien, sí, me los ha pagado, y justo me los ha pagado, entonces lo han esposado y se lo han llevado. Coger ropa para cambiarse de ropa, porque iba con la ropa de faena del día anterior y además con restos de sangre, que no se apreciaban mucho. Coger ropa, calzado y coger dinero para esa huida adelante que había iniciado sin sentido aparente. Se le sorprende descalzo a la salida de un comercio donde había intentado comprar calzado y había intentado también comprar ropa. Los policías de la patrulla que le detienen, lógicamente cuando le preguntan su nombre, él no pone pega, no ofrece resistencia, dice que efectivamente es José María, y lo trasladan a comisaría donde ya le recibimos nosotros. 3 días después, el tanatorio de Elche se quedaba pequeño para acoger a los cientos de vecinos que quisieron dar el último adiós a la mujer y a sus 2 hijos asesinados por el marido y padre de las víctimas. A las puertas del tanatorio, sus familiares protagonizaron escenas llenas de dolor. La declaración de José María es bastante detallada en cuanto a cómo se fue sucediendo el crimen, cómo subió a casa con la maza y cómo, consciente de los problemas que iba a tener con su mujer, por otros problemas que había tenido anteriormente, por consumo de drogas y eso, decide acabar con Teresa y sus hijos, con la decisión, dice literalmente, se le cruzaron los cables y que decidió acabar con Teresa y sus hijos, enviarlos al cielo y que detrás iría él. El pasado 26 de febrero de 2008, casi 3 años después de los asesinatos, José María Maciá fue juzgado en la Audiencia Provincial de Elche. Al salir del furgón policial, todos se quedaron estupefactos al presenciar el cambio de imagen de José María. Ese hombre altivo, fornido y joven parecía que había envejecido más de 20 años. Pero no era lo único que había cambiado en él. Parece ser que últimamente en la cárcel, en el centro penitenciario donde él está,
se ha puesto en relación con unos sacerdotes, se pone en relación con sacerdotes o curas que van a pasar de vez en cuando por los centros penitenciarios, por si hay alguna persona que necesita tener relaciones religiosas. Big era una persona totalmente diferente, pero una persona preparada física y psicológicamente para enfrentarse a un juicio y tratar de engañar a un jurado. Era una puesta en escena y creo que la puesta en escena pues no dio más de sí. El jurado estuvo intachable e implacable además, no se dejó convencer de que este hombre no era un trastornado, sino que es una persona que es un tío que no tiene ningún tipo de sentimiento. El comportamiento de José María continuó asombrando a todos los presentes. La frialdad en su rostro y sus palabras invocando a Dios dejaron perplejos a los que lo observaban. Siempre sostuvo que fue Satán quien cometió los crímenes. Durante todo el juicio, José María hablaba en tercera persona. Él no recordaba ni cómo ni por qué lo hizo. Hablaba en tercera persona del siempre, hablaba de Dios y del demonio, y luego resulta cosa extrañísima, pues que pide a través de una cofradía católica, como es la del Cristo del Perdón de Elche, que todos los años indultan a un preso, pues pide que tramiten su indulto, y además luego dice que se va a un monasterio de monjes. José María justificaría sus crueles asesinatos, alegando que lo hizo para no decepcionar a su familia. Si su mujer se hubiera enterado de su vuelta a las drogas, se habría llevado un gran disgusto. No quería hacerla sufrir. Ya muertos, no le podrían recriminar nada. Sin embargo, la acusación particular y la fiscalía opinaban lo contrario. Creían que José María era totalmente consciente aquella noche, no solo porque condujo con total normalidad, sino porque consumió menos cantidad de alcohol de lo que exponía su defensa. Los psiquiatras de la cárcel en su informe señalan que José María siempre supo lo que hacía. Cuando se realiza la reconstrucción, él no quiere mirar a la reconstrucción. Se realizaba en una pantalla a sus espaldas y él en ningún momento quiso mirar, precisamente porque no se quería reconocer en aquella situación y haciendo la reconstrucción de los hechos, Entonces, y sobre todo, no quería mirar las imágenes de la autopsia, que fueron impactantes, y las imágenes de cómo estaban sus hijos a consecuencia de su acción. Finalmente, el jurado popular le consideró por unanimidad culpable del asesinato de su mujer y sus dos hijos con el agravante de alevosía y parentesco. José María Maciá, impasible, sentado en la sala, aceptó la resolución del jurado. Su rostro era el de la indiferencia, el de la frialdad de un padre que un día, por no se sabe qué, acabó cruelmente con toda su familia. ¿Qué móvil puede haber para matar a un hijo? Sobre todo yo lancé mucho el acento sobre el niño de 2 años. Puede ser que también impresionamos lo que me contó el guardia, el policía que de alguna forma asistió al levantamiento del cadáver. Pero por mucho que le estuve interrogando, le estuve hablando con él, no había una motivación comprensible. Si lo ponemos en la calle, en cuanto lo pongas en la calle, va a tener su mismo patrón de conducta y su misma interpretación de la realidad social. En tanto en cuando esta realidad social coincida con lo que a él le interesa, no habrá problemas con él, supongo. En cuanto haya algo que le moleste, que le disguste o que no salga bien, pues probablemente, como no tiene un remordimiento de conciencia ni tiene ninguna sensación de haber hecho mal, pues
creo, yo sinceramente creo que podría hacer mal a alguien. En la actualidad, José María se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 54 años, aunque no permanecerá en la cárcel más de 25. El parricida de Elche recuperará su libertad a la edad de 62 años.